Bienvenido a Hablemos de Salud con Tecnofarma, un podcast promovido por Tecnofarma Perú, donde podrás conocer y entender más sobre enfermedades crónicas y enfermedades complejas, de la mano de especialistas médicos reconocidos y con un contenido científico interesante para profesionales de la salud y público en general. Hablemos de Salud con Tecnofarma. Buenas, bienvenidos nuevamente. En el día de hoy vamos a continuar hablando sobre la enfermedad de Gaucher. En el primer capítulo hablamos sobre las características clínicas tanto de Perú como de España, así como la importancia del diagnóstico oportuno y así el tratamiento y manifestaciones más relevantes de la enfermedad de Gaucher y así también la importancia de las otras enfermedades lisosomales en el mundo. En el capítulo de hoy continuaremos hablando sobre la enfermedad de Gaucher. Esta vez hablaremos sobre la importancia de la afectación ósea de la enfermedad de Gaucher. Yo quisiera agradecer nuevamente porque contamos en el día de hoy con la presencia de dos expositores muy conocidos y reconocidos. Uno de nuestro medio, que es el doctor Alfredo Wong, hematólogo de la Sociedad Peruana de Hematología, es profesor de la Universidad de Piura y especialista en trasplante de médula ósea, y también la grata compañía de la doctora Pilar Giraldo, que ella es presidenta de la Fundación Española para el Estudio y Terapéutica de la Enfermedad de Gaucher y enfermedades lisosomales, fundadora y presidenta del Grupo Español de Enfermedades Lisosomales de la Sociedad Española de Hematología, y como ustedes saben, ella es una experta en la enfermedad de Gaucher. Para comprender un poco la importancia de la afectación ósea y por qué debemos entenderla y conocerla, yo quisiera tomar un comentario sobre esto. Cuando uno busca la revista médica En Lisos, que es la revista en castellano de las enfermedades lisosomales, hay un artículo muy interesante sobre los avances en el estudio de la afectación ósea de la enfermedad de Gaucher. En resumen, este artículo expone la elaboración de un modelo estructurado para evaluación de la afectación ósea por resonancia magnética. Como ustedes saben, ya las enfermedades metabólicas hereditarias, sobre todo de depósito lisosomal, se caracterizan porque hay un fallo en el funcionamiento normal del metabolismo. Esto provoca una acumulación de una sustancia no transformada que tendrá repercusión en la detección por los métodos de imagen. Por lo tanto, los diagnósticos de imagen completan el espectro diagnóstico junto con la sospecha clínica y el diagnóstico enzimático de la enfermedad de Gaucher. Muchas enfermedades metabólicas afectan el órgano musculoesquelético y requieren un balance de la extensión inicial por medio de equipos de diagnóstico de resonancia magnética, ya que estos son extremadamente relevantes. Además, el estudio de médula ósea, el estudio radiológico, es complejo por muchas razones. Entre ellas la presencia de múltiples patrones y el cambio evolutivo tanto por la edad como a lo largo de la enfermedad lisosomal, que esto dificulta la interpretación. Por lo tanto, es importante la creación de informes radiológicos estructurados para el estudio de la médula ósea, tomando una gran relevancia ya que los pacientes con enfermedad de Gaucher tienen compromiso óseo. Yo quisiera empezar con la doctora Pilar Giraldo para que ella nos pueda comentar. Pilar, quisiera que nos comentes cómo y por qué se desarrolló este modelo de informe y la importancia que tiene la resonancia magnética en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con enfermedad de Gaucher. Pues sí, nuestro grupo hemos tenido la oportunidad y la suerte y la colaboración muy importante de una radióloga que es la doctora Mercedes Roca, que es especialista o especializada en resonancia magnética musculoesquelética. Entonces hemos trabajado desde hace muchos años de forma conjunta y tenemos una experiencia larga en la valoración de la médula ósea de los pacientes, tanto en enfermedades hematológicas como en Gaucher, pero especialmente en Gaucher
por su rareza, nosotros disponemos de imágenes ya de hace más de 25 años, en los que la afectación de la médula ósea se ha valorado con mucho detalle. Entonces, la doctora Roca, no sé si tenéis acceso, pero si revisáis la bibliografía, hace ya bastante, no recuerdo exactamente ahora el año, pero describió los patrones de afectación de la infiltración en médula ósea en los pacientes con enfermedad de Gaucher. Hay que tener en cuenta que este es un punto muy importante porque más del 70% de los pacientes van a tener algún tipo de manifestación ósea, o bien la infiltración o bien complicaciones derivadas de obstrucciones vasculares intraóseas o de deformidad o de fracturas u otras alteraciones que comprometen el buen funcionamiento esquelético. Y esto conlleva pues, un deterioro de su calidad de vida, que es algo fundamental. Entonces, hace ya bastantes años, ya describió los patrones de infiltración en médula ósea que van desde la parte del aspecto más infiltrado, que es el patrón homogéneo, al menos infiltrado, que es un patrón heterogéneo reticular. Esto es la base por la cual hemos seguido a nuestros pacientes a lo largo de los años con ese score que lo llamamos Spanish MRI, SMRI, y es un score que guarda mucha correlación con el BMB, que habrán oído hablar de él porque es el más utilizado, pero en nuestro caso el SMRI se está valorando la afectación a nivel de columna lumbar, a nivel de pelvis y a nivel de fémures. Son las zonas del esqueleto más ricas en médula ósea y por tanto con mayor aporte de información que nos pueda dar sobre la afectación en general en problemas hematológicos, pero en Gaucher todavía más precisos. Entonces, con estos antecedentes iríamos y trabajando sobre los casos que nosotros tenemos diagnosticados y con seguimiento a lo largo de más de 25 años, como decía, pues se nos ocurrió que, dada la dificultad, como has comentado, de interpretación, además de una entidad que a lo mejor para un radiólogo pues a lo mejor carece de experiencia previa o va a ser un caso aislado que no va a tener mucha forma de valorarlo o de comentarlo con otros profesionales, se nos ocurrió que en estos momentos los informes estructurados están ganando mucha importancia porque favorecen que los especialistas utilicen un lenguaje similar, haciendo una valoración punto por punto de las zonas donde puede estar afectado el esqueleto y disponer a la larga de datos cuantitativos o semicuantitativos. En el caso del SMRI es un sistema semicuantitativo, pero que empezando en una época en la que la digitalización se está imponiendo, nos podría dar información para hacer un seguimiento más fácil o más exacto, más numéricamente valorable del paciente. Entonces, a esos patrones de infiltración se les asignó una numeración, de forma que un patrón de infiltración homogéneo es un 4, un patrón de infiltración no homogéneo pero difuso es un 3, un patrón de infiltración no homogéneo moteado es un 2 y un patrón de no homogéneo reticular es un 1. Por otro lado, también nosotros en esta valoración del paciente consideramos la presencia de complicaciones que son o bien una crisis ósea
o una osteonecrosis, o un infarto, o una fractura, o un aplastamiento. Y con todo esto, pues al final hay un número, que sería el global que tiene ese paciente, y en el seguimiento que vamos a hacer de forma anual o bianual, cuando el paciente ya está muy estabilizado y no hay cambios, vamos a poder tener un sistema de medida que nos va a dar una idea de cómo está el paciente. Otra cosa es que ese paciente tenga una complicación a otro nivel, ¿no? Por ejemplo, en un hombro o en un codo. Entonces, en ese punto, ese estudio ha de ser ampliado a esas zonas, pero si no, lo estándar es valorar columna vertebral, lumbar, pelvis y fémures. Excelente. Pilar, una pregunta. Entonces, por lo tanto, la prueba de imagen más importante para la evaluación y valoración de la enfermedad en Gaucher es la resonancia magnética. ¿Qué nos podrías reafirmar? Sin duda. Es igual que antes hemos hablado de que el estándar de diagnóstico enzimático es de que el estándar de diagnóstico es el análisis enzimático. En la médula ósea, el estándar de valoración por técnicas de imagen es la resonancia magnética, porque es la prueba que, además de ser inocua porque no emite ninguna radiación, nos distingue lo que es agua de lo que es grasa. En este sentido, ya sabéis que según la edad del sujeto es una médula ósea que en un niño está ocupando todos los huesos del organismo. Según se va alcanzando la madurez, la edad adulta, se queda relegada a los huesos que ya hemos nombrado, además de costillas, esternón, etcétera. Pero ahí, en cuanto hay una infiltración, nos va a distinguir una cantidad de agua superior a la grasa que debería tener. Entonces, con esas diferencias, la identificación de la infiltración por células de Gaucher, por la enfermedad de Gaucher, y las complicaciones es totalmente evidente por resonancia magnética. Muy bien. Alfredo, quería preguntarte, en el Perú se dispone de resonancia magnética, no en todos los centros, obviamente, pero según tu experiencia, ¿cuán importante es la resonancia magnética? Y si no contaras con resonancia magnética, ¿qué otros estudios de imagen se podrían complementar para el estudio de la afectación ósea en la enfermedad de Gaucher? ¿Qué nos puedes comentar? Sí, lamentablemente no hay otra opción. La tomografía sigue siendo insuficiente para la detección de estadios precoces, que es lo más importante que nosotros necesitamos, que es el tema de la prevención en estos pacientes. Lo que no queremos es que el paciente llegue a una osteonecrosis, a un infarto, una fractura, porque eso ya va a ser irreversible, especialmente si hablamos de una población principalmente pediátrica, ¿no? Entonces, se tienen que hacer los esfuerzos necesarios para que se haga la resonancia, ¿no? En el Perú no tenemos una estandarización de reporte. En los últimos casos, así como lo hicimos con el ISO GB1, se estuvo haciendo los reportes con el protocolo de BMB, con buenos seguimientos, porque nos permitía pues hacer valoraciones con el mismo idioma, como comenta la doctora Giraldo, ¿no? Y obviamente entre pacientes también, ¿no? Para hacer una valoración concreta ya en grupo, ¿no? De qué grado de afectación ósea que tienen nuestros pacientes, ¿no? Pero sí, la resonancia sigue siendo lo más importante, ¿no? Otros estudios de imágenes, la radiografía, la tomografía, no te va a detectar casi nada, salvo que ya sea una lesión irreversible, ¿no? Y aunque tenemos problemas de acceso en muchos de los hospitales, pues tratar de que, al menos en estos pacientes, como lo mencionan, no necesitan hacerlos a cada rato, es al menos un control anual. Una vez que se hace el debut, o se hace el diagnóstico, lo importante es hacer una valoración completa de todo el esqueleto axial y ver en qué zonas son las más afectadas, y obviamente arrancar el seguimiento a partir de ahí de forma anual, ¿no? Más aún si se comienza la terapia de reemplazo enzimático, pues ver cómo va la evolución de estos pacientes y si se están respondiendo adecuadamente al tratamiento, ¿no? Escuchándolos a ambos me queda una pregunta práctica, ¿no? Si bien es cierto, Gaucher afecta a los huesos como parte de sus manifestaciones, como parte de la manifestación clínica, es común saber que los pacientes con Gaucher tienen diferentes afectaciones, es decir, pueden tener una articulación
más afectada, una área ósea más afectada que otra. Y esto yo quería preguntarle a Pilar, cuando tienen ustedes algún paciente que tiene alguna área más afectada, ¿qué es lo que ustedes recomiendan hacer y cómo hacen el seguimiento de imagen o qué tipo adicional de terapia suelen ustedes recomendar cuando ven una afectación en especial en una área ósea con enfermedad de Gaucher? Bueno, primero quería comentar, que no lo he dicho anteriormente, que hay que tener especial atención a aquellos pacientes a los que se les ha quitado el bazo. Los pacientes esplenectomizados ya no tienen ese órgano para que se le deposite el material no degradado y tienden a depositarse en los huesos y son los que tienen unas complicaciones esqueléticas más importantes. Por tanto, atención a aquellos pacientes que estén esplenectomizados, porque esos son los que con mayor riesgo, tienen el mayor riesgo de hacer complicaciones esqueléticas. Con los datos que tenemos y con los estudios que conocemos, pues sabemos que cuanto antes se aplique el tratamiento al paciente, el tratamiento enzimático sustitutivo, pues menos riesgo va a tener de complicaciones óseas. Esto es un hecho ya demostrado en estudios que hemos realizado mediante inteligencia artificial. Los algoritmos nos dicen eso: cuanto antes trates al paciente, antes vas a evitar tener complicaciones. Pero si estas aparecen, bueno, pues ya depende. El punto más crítico son las caderas, porque son articulaciones de apoyo, y es una de las complicaciones más frecuentes y menos deseables son o bien caderas o rodillas, en las que se puede hacer necrosis, y según ese grado de necrosis, pues la articulación queda inutilizada y además el paciente tiene un grado de dolor de gran intensidad. Entonces, lo que procede es consultar. Eso ya se escapa, ya porque es una complicación del Gaucher. Por más tratamiento que le demos o por más dosis que le queramos dar a una zona que ya está necrosada, no le va a hacer absolutamente nada, porque es una secuela ya de lo que había tenido ahí previamente. Entonces, no hay más remedio que consultar con un ortopeda, con un traumatólogo o un ortopedista, para ver si ese paciente es un candidato a hacerle una prótesis, a cambiarle esa articulación mediante una prótesis. Entonces ahí interviene también el equipo multidisciplinar, en el cual pues nos comunicamos con el especialista para explicarle la situación del paciente, los riesgos que puede tener y el beneficio de poder disponer de una articulación que le funcione y le quite el dolor. Excelente. Tú, Alfredo, los pacientes que has visto, ¿cuál es tu consejo y recomendación para el manejo de la afectación ósea de los pacientes con Gaucher acá en Perú? Bueno, de todas maneras, una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento precoz, ¿no? No demorarnos tanto, porque mientras más se demore el paciente en diagnosticarse, o mientras más médicos haya evaluado, mientras más tiempo de enfermedad haya tenido, el grado de complicaciones que vamos a encontrar, digamos, irreversibles, va a ser mayor. Entonces estos pacientes, por más terapia o tratamiento de rehabilitación, no van a mejorar, ¿no? Y en un paciente pequeño llevarlo a un reemplazo articular, ¿no? O una cirugía, pues es bastante complejo, ¿no? Le limita mucho la calidad de vida del paciente. Entonces, lo más importante es el diagnóstico precoz. Por eso volvemos al capítulo previo, el diagnóstico, pensar en Gaucher, iniciar rápidamente la terapia de reemplazo enzimático una vez que se haya hecho el diagnóstico, con las dosis adecuadas, en la secuencia adecuada, con una buena adherencia, ¿no? Que reciban el tratamiento en su momento, ¿no? Que no pierdan las dosis, y hacer el seguimiento de la valoración ósea adecuada para que estos pacientes, idealmente encontrarlos solamente en estadios iniciales, solamente con infiltración, y que logremos la reversibilidad de estas lesiones para evitar llegar pues a infartos o a necrosis, ¿no? Donde ya no hay mucho que hacer en estos pacientes, ¿no? Y en un paciente joven, pues la limitación va a ser bastante grande, ¿no? Pilar, una pregunta práctica. ¿Cómo debería ser el manejo? Porque parte de la afectación ósea es también la disminución de la densidad mineral, ¿no?
Una pregunta práctica, ustedes cuando tienen una densitometría ósea, ¿cada qué tiempo la piden y si la encuentran disminuida? ¿Qué tratamiento sugieren además del reemplazo enzimático? ¿Qué nos podrías comentar? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que la densidad mineral ósea no solamente, o sea, es muy frecuente en la enfermedad de Gaucher, ya es un factor de riesgo, pero hay otros factores que hay que controlar también: la edad, el sexo, si el paciente es fumador, si está tomando alguna medicación adicional que pueda reducir la densidad mineral ósea. Todos esos factores hay que controlarlos. Pero una vez que tenemos el caso estudiado y sabemos que tiene una disminución de la densidad mineral ósea, pues hay que intentar darle un tratamiento ayudante, además del tratamiento enzimático sustitutivo, que no le va a resolver totalmente, según el grado que tenga de desmineralización, probablemente no lo va a reponer, pues a asociarle fármacos para mejorar la densidad mineral ósea. Bueno, hacer un control de los niveles de vitamina D, porque ahora en todo el mundo somos un poco deficientes en vitamina D. Reponer niveles de vitamina D, exacto, controlar que tome una alimentación rica en calcio, y sobre todo en épocas de la vida en las cuales el riesgo de desmineralización es mayor, porque estoy hablando de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Todas estas recomendaciones hay que tenerlas muy presentes y hacer un tratamiento de la osteopenia u osteoporosis adecuado. Muy bien. ¿Y el manejo de una crisis de dolor ósea en Gaucher, alguna recomendación adicional aparte de la terapia de reemplazo enzimático y calmar el dolor? Sí, claro. Las crisis óseas suelen ser llamar mucho la atención porque los pacientes tienen mucho dolor, la inflamación, pues entonces reposo, antiinflamatorios y sobre todo valorar si el paciente está llevando un tratamiento a dosis adecuadas y en la pauta recomendada adecuada. Todo eso es muy importante. Excelente. Bueno, creo que damos por concluida este capítulo. Quisiera, como conclusiones, yo creo que después de esta conversación podemos resumir que la afectación ósea en la enfermedad de Gaucher es muy frecuente. Más del 70% de los pacientes tienen un compromiso óseo. Segundo, que es, como han dicho nuestros expertos, muy importante la determinación temprana. Y para determinar tempranamente la enfermedad se requiere una valoración estructurada, uniforme, a través de la resonancia magnética, en especial de las áreas más comprometidas, más frecuentes, que es la columna, pelvis y huesos largos. Además, también es importante dentro del estudio de la afectación ósea también medir la densitometría ósea, y es importante para esto el manejo especializado y multidisciplinario cuando hay un compromiso óseo, y evitar las complicaciones irreversibles como pueden ser una fractura, una necrosis, que incluso para no llegar a un reemplazo de cadera o un reemplazo de la articulación. Con esto nos despedimos hasta el próximo capítulo. Agradecemos nuevamente la presencia de los expertos Alfredo Wong y la doctora Pilar Giraldo. Un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por escuchar nuestro podcast. Hablemos de salud con Tecnofarma. Escúchanos en el siguiente episodio.